Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Estamos emocionados de poder compartir otro tema muy interesante. Mi nombre es Marco Aguilar, soy gerente de estándares y negocios en GS1 Guatemala y estamos hoy con Marcela y Miguel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un verdadero placer que nos acompañen nuevamente en este nuevo capítulo y como decía Marco, con nosotros nos acompaña el ingeniero Miguel Cancinos. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, pues muy bien, muchas gracias. Aquí contento de poder compartir con ustedes y pues charlar unos minutos para nuestra audiencia. Gracias. Así que, adelante. Listo, bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con lo que estábamos conversando la semana pasada y es cómo la información puede ser utilizada para la toma de decisiones. Creo que todos hemos escuchado ahora el famoso tema de la Big Data, el Business Intelligence, entonces me gustaría comenzar por ahí para dar una pequeña base a nuestra audiencia y luego sobre eso ir construyendo pues, las diferentes herramientas que tenemos preparadas. Ok, pues vean, digamos que la Big Data es lo que hoy por hoy está imperando, digamos, y que está llevando muchas veces el control del crecimiento que está sucediendo en el mercado, porque pues estamos generando información todos los días de forma exponencial. O sea, la cantidad de información que se genera el día de hoy a lo que se generaba en años anteriores, pues no es lo mismo. Y sobre todo por todo el tema de la pandemia que ha acelerado muchísimo todo este tema. Entonces, la Big Data, pues a lo que hace referencia es únicamente a la gran cantidad de información que tenemos hoy por hoy. Y bueno, a raíz de todo eso es qué herramientas utilizamos o qué técnicas vamos a utilizar para manejarla. Podríamos decir que el Business Intelligence, la Big Data, Data Analytics, ¿tienen relación? ¿Son cosas iguales? No es lo mismo, pero sí tienen cierta relación. Digamos que la Big Data a lo que hace referencia es a la cantidad de datos que hay, a la gran cantidad de información que existe, pero digamos que el Business Intelligence, que lo oíamos mucho anteriormente, a lo que hace referencia es a que los colaboradores dentro de una organización tengan la información que necesitan en el momento que lo necesitan para poder tomar decisiones y llevar a cabo sus actividades. Entonces, por lo tanto, no es el mismo concepto, pero sí está relacionado. Entonces, y la Data Analytics, pues es todas esas técnicas que se utilizan para manejar esta información y poder generar el conocimiento, que al final es lo que buscamos con estas técnicas. Yo creo que, o pienso que uno de los principales desafíos en este tema es la calidad de datos, la calidad de la información. Por supuesto. Como hemos escuchado, si la información está dañada o no tiene las características que buscamos, luego los resultados no van a ser los esperados. Entonces creo que ahí es uno de los principales puntos que podríamos mencionar como vitales para que un tema o un proyecto de esta naturalidad pueda ser útil. Así es. Definitivamente la limpieza de la información es el proceso actual, digamos, dentro de un proyecto de Data Analytics o de Big Data que consume mucho tiempo, precisamente por eso. Hay organizaciones que han crecido mucho y que la información que tienen no la tienen ordenada, o sea, la calidad de los datos pues no es la correcta, no es la adecuada, por lo tanto ese proceso de limpieza de datos es bastante extenso y lleva muchísimo tiempo. Y esa es la oportunidad que tienen, por ejemplo, las pymes que el día de hoy, en esta temporada, digamos, están iniciando o que llevan poco tiempo de arrancar, donde su información pues todavía no es que sea tan extensa, pero la oportunidad que tienen el día de hoy, la ventaja que tienen es que como están empezando a generar información, que empiecen a manejarla de forma ordenada desde ahorita. Así que cuando vayan creciendo no se enfrenten con el problema que tienen hoy las grandes empresas que tienen muchísima información, pero bajo formatos distintos o con muchos desafíos en temas de calidad. Claro. Sí, otro punto que creo que es bien importante también es eso de las fuentes confiables, ¿verdad? Muchas, realmente ahora tenemos tanta información que es bien importante esa credibilidad que tiene la información, ¿verdad? Los datos en qué nos ayudan para que podamos establecer esas estrategias comerciales que al final nos van a ayudar en la toma de decisiones, como tú lo decías, ¿verdad? Y las pymes es bien importante que pues puedan ir evolucionando y también tener esa ordenanza de los datos, ¿verdad? Para que ya después sea mucho más fácil en los procesos de digitalización, transformación digital de los procesos, ¿verdad? Automatización, pero
básicamente, la pregunta aquí, quisiera hacerte, Miguel, ¿cómo empezar con toda esa información, ¿verdad? ¿Cómo una pyme puede obtener esa información, como aplicar el Big Data o el Data Analytics en sus negocios? Ok, esa es una pregunta bien interesante. Muchas veces no planteamos bien, digamos, o simplemente tenemos mucha información y no sabemos qué hacer con ella. Entonces el tema acá es los primeros pasos para un proyecto Big Data. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como lo dice una metodología, que es la metodología Mambo, por las siglas que tiene, digamos, en cada uno de los pasos. El primer paso es meditar. Lo que tenemos que hacer es primero plantearnos qué es lo que queremos lograr con el proyecto Big Data, cuáles son los objetivos, cuáles son las preguntas que yo quiero responder. Y luego, entonces, ya lo que tengo que hacer es buscar la información, como tú dices. Eso es bien importante, que yo tengo que buscar que sea de una fuente confiable. No todos los datos que existen en el internet o todos los estudios que yo puedo encontrar es información verídica en algunos casos, y otras veces, o sea, el método por el cual se recoge esta información es correcto. Entonces, tengo que primero saber cuáles son los objetivos, qué pregunta quiero resolver. Luego, si tengo la información, y si no tengo la información, ¿cómo la consigo? Y luego, pues entonces ya empiezo a trabajar con la analítica de datos para poder resolver esas dudas o esas preguntas y atender los objetivos que busco. Claro, Miguel, ¿qué herramientas podríamos utilizar para capturar esa información? Herramientas hay muchas, digamos, va a depender mucho del tamaño de la empresa. En el caso, digamos, de las organizaciones o de las empresas que están en el mercado, digamos, si son pymes, pues hay aplicaciones incluso que las podemos instalar en los teléfonos móviles, o lo podemos instalar en una computadora sencilla, que muchas veces no tienen, digamos, por decirlo así, un costo, que son, digamos, si las podemos encontrar gratis, a veces en la Play Store o en la App Store, y que ahí podemos ir registrando todos los movimientos que tenemos. Y ya si necesitamos, o ya estamos hablando de una empresa grande, pues podemos utilizar múltiples herramientas como los ERP, CRMs y todas estas herramientas que podemos registrar la información de todas las actividades que vamos día a día. Y toda esa información tiene múltiples aplicaciones en todos los campos, como estoy seguro que ustedes conocen, de todas las aplicaciones que existen hoy por hoy en Data Analytics. No simplemente sirve para registrar ventas o para registrar comunicaciones con los clientes, sino que al final ayuda muchísimo en muchos campos. Yo me he percatado, por lo menos en el área de la logística, que es la que me desenvuelvo, que muchas de las personas tienen información de sus inventarios, de cuándo entra el producto, de cómo se maneja, dónde se almacena, pero la registran en cuadernos, en papel. Muchas veces los bodegueros están escribiendo en un cuadernito y realmente la información la llevan, y es información útil que puede ser analizada para la toma de decisiones. Entonces, me he percatado también que el uso de los códigos de barra puede facilitar mucho esa información, porque ya tenemos los datos generados en un código de barras, y a través de una aplicación, como mencionabas, algún sistema, un WMS, cualquier tipo de estas herramientas puede ser capturado, y esa información ya puede ser analizada posteriormente para el manejo de toda la distribución. Entonces, es una de las áreas que más he visto que se favorece por el uso de este tipo de herramientas. ¿Ustedes en qué otras áreas han visto que se puede aplicar? Uno de los más grandes ahora es que se utiliza es en marketing. Realmente todo lo que tenga que ver con neuromarketing y todas estas nuevas como fuentes del mercadeo que salen a través del Data Analytics es bien importante, es bien interesante también saber que toda esta información cómo nos puede ayudar en la aplicación de estrategias y puede ser para productos, promoción, en el punto de venta, todas aplicadas también al consumidor, ¿verdad? Los hábitos del consumidor, por ejemplo, las promociones que puedan ser para enfocadas a nuestro buyer persona, ¿verdad? Cómo poder saber qué es lo que le gusta a él, qué hábitos de compra tiene, cuáles son sus patrones, ¿verdad? Conocer todo lo que tenga que ver más que todo con el consumidor y conocerlo a profundidad, ¿verdad? Conocer esas costumbres que él tiene, ¿verdad? Porque puede ser un patrón que para nosotros puede sonar pues
hasta a veces muy confuso, ¿verdad? Porque realmente salen nuevas, cada persona es diferente, ¿verdad? Entonces cuando conocemos a profundidad todos esos patrones, es bien interesante saber que hay pues patrones en común y hay nichos de mercado, ¿verdad? De los segmentos grandes, ¿verdad? Pues nosotros podemos tener un segmento grande en nuestra empresa, pero también de ese segmento van a salir nichos de mercado. Entonces cada uno tiene patrones diferentes de consumo y diferentes hábitos que hacen que nosotros podamos aplicar esas estrategias y ese Big Data, porque conocemos a profundidad cuáles son los patrones de consumo que tiene y pues saber cómo satisfacerlos a ellos, ¿verdad? Y también nuevas necesidades que van surgiendo, ¿verdad? Y se conocen a través de estas herramientas, ¿verdad? Que al final son bien interesantes poderlas aplicar tanto en pymes como en grandes empresas. No sé qué opinas tú, Pierre. Sí, mira, ahí digamos que básicamente, así como dijo Peter Drucker en algún momento, lo que no se mide no se puede mejorar. Y utilizamos generalmente el tema de Big Data para poder medir, para poder predecir y para poder controlar. Entonces, de forma general, eso es lo que hacemos con la Big Data y aplica básicamente a todos los campos. Como tú bien dices, o sea, yo puedo generar estrategias en base a conocimiento que voy a generar con el tema de la Big Data, donde yo puedo saber, digamos, desde generar mi perfil del cliente, donde yo puedo saber quién es el cliente que me está comprando, quién es el consumidor al cual yo le estoy vendiendo mi producto, de qué generación se trata, qué características tiene esta persona. También puedo ver, digamos, análisis del cesto de productos, donde yo puedo decir, bueno, si yo lo que vendo es café y lo que compra la gente generalmente cuando compra café es pan, entonces pues yo me voy a hacer una alianza estratégica con alguien que vende pan, ¿no? O sea, al final yo creo que pues esto aplica a todos los ámbitos, incluso está ya el concepto que no es como minería de datos per se, sino estamos hablando de minería de procesos, donde entonces yo analizo cómo funciono yo por medio de la Big Data y por medio de Data Analytics, y entonces empiezo a ver qué puedo mejorar yo a lo interno para poder ser, pues tener un mejor rendimiento y al final ser pues un poquito más, digamos, pues tener un mejor índice de ganancias, al final también cómo aplico de mejor forma mis estrategias, cómo obtengo mejores resultados, pero todo basado en conocimiento que se genera a través de todas estas técnicas. Entonces, lo que se dice mucho hoy en la calle también es, bueno, si no estás aprovechando tus datos para mejorar, ya desde ahí estás perdiendo porque hay alguien más que ya lo está haciendo. Gracias, Miguel. Y me gustaría que nos puedas contar alguna experiencia que hayas tenido en relación a este tema, en cómo se trabajó la planificación, qué herramientas utilizaste para la captura de datos y cuáles fueron los principales beneficios que obtuvieron al manejar la información. Sí, mira, te puedo comentar, digamos, de dos proyectos bien interesantes en los cuales yo participé y que llevé al final el liderato también de estos proyectos. Una, digamos, fue la generación de el perfil del cliente en el caso de una institución financiera que pues tenía básicamente toda la información de todos sus cuentavientes, tenía de todos los servicios bancarios que al final tenía, y que estuvimos trabajando con las áreas de negocio para poder generar al final ese perfil del cliente, donde entonces podíamos identificar qué nivel de reciprocidad había, digamos, de este cliente con la institución, y podíamos empezar ya a generar a raíz de esa información estrategias con cada uno de los segmentos. Se pudieron segmentar esos clientes y podemos generar distintas estrategias para cada uno de esos grupos. Siempre lo que les digo en este tipo de proyectos, lo que se genera es como lo que yo le llamo el hambre del conocimiento, porque cuando un área empieza a aprovechar la información, entonces, y empieza a ver, digamos, los beneficios que hay en este tipo de proyectos, entonces ya otras áreas quieren también involucrarse y el tema va creciendo, y para poder ir pues, aprovechando al final todos esos beneficios. La información, digamos que ya la teníamos almacenada y lo único que hicimos fue procesarla, obviamente bajo pues, todo un proceso de limpieza de información. Recordate que cuando estas empresas a lo largo del tiempo lo que hacen es ir migrando de sistemas,
Entonces tenés, digamos, un antes y un después de la implementación de cada uno de esos sistemas y por lo tanto es bien importante poder identificar en qué momento se hizo el cambio para ver qué información existía antes de eso, qué información había después, cambios al final a nivel de bases de datos, antes registrabas unos datos, ahora ya no, o al contrario. Entonces ese es un tema que hace todo este proceso de adaptación de la información bien compleja y se hacía todo con sistemas internos de la institución. El otro proyecto que te puedo comentar es uno que tenemos ya actualmente en GS1 Guatemala, que sí que se está utilizando en Latinoamérica. Pues es un proyecto bastante exitoso, donde ya grandes marcas se han sumado y están trabajando con ella, que es los Analytics, que estamos utilizando información que ya poseen estas empresas, que pues son básicamente información de sell-in y sell-out de sus productos en los distintos supermercados, y que con ellos lo que hacemos es hacer el análisis de toda esa información y entonces podemos determinar oportunidades en temas de abastecimiento y también en medición de indicadores que puedan aprovechar para mejorar al final sus procesos. Entonces son temas bien interesantes. Los datos pues ya los tienen la misma organización también mediante los B2Bs, que en algún momento los supermercados puedan proporcionarle la información, o si no, registros propios de estas mismas organizaciones. Y pues, ¿qué utilizamos de herramientas? Pues herramientas tecnológicas basadas en temas de Data Analytics, que lo que hacen es procesar de forma muy ágil y muy rápida la información para que pues, este proceso se pueda dar en tiempo, ¿no? ¿De qué te sirve que el procesamiento lo hagas hoy y hasta dentro de una semana vas a saber qué sucedió hoy? O sea, eso tiene que ser totalmente en línea. Interesante. ¿Cuál fue el principal desafío en este proyecto? Mira, yo creo que es al final lo que decimos siempre, que es el tema de la calidad de los datos y la gran diversidad que hay, porque, pues, digamos, si lo vemos así, todos los datos pueden referirse, pueden tener la relación al mismo tema. O sea, en este caso podemos decir que todo era información de sell-in y sell-out, pero en ese tema lo que podemos encontrar son distintos formatos de la información, no todos registran las fechas en el mismo formato, algunos tienen unos datos, otros no. Entonces al final buscar la información que sí era el común denominador de todos y la información que en algunos casos no la tenías, pero podías generarla de alguna forma, ese, digamos, es el gran desafío para todo esto. Pero pues una vez superado, ya el proyecto pues fluye de forma muy simple, digamos. Claro, sería como el proceso hacerlo una vez, ¿verdad? Ya estandarizado y preparado. Cada vez que ingresa información, pues ya es un proceso continuo en el que vamos a ir conociendo los resultados. Así es. Y dijiste una palabra bien importante que ayuda muchísimo en el tema de la parte de analítica de datos, porque es la estandarización. El uso de los estándares facilita muchísimo, porque puedes identificar de forma única, digamos, eliminas ambigüedad, entonces puedes manejar la información de una forma mucho más sencilla. Por lo tanto, la adopción de estándares es bien importante para el tema de analítica de datos. Yo creo que por eso también hay muchas organizaciones allá afuera que hoy por hoy le ponen más atención a este tema. Claro, sí. Aquí a nosotros nos gusta usar un ejemplo muy claro, ¿verdad? Que pues aplica en esto que tú decías, el uso de los estándares. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar algún tipo de zapato, ¿verdad? Si nosotros buscamos aquí nuestra talla, pues puede ser, no sé, 38, un 36, un 9 o un 8, ¿verdad? Vamos a otro país y es otra talla diferente, ¿verdad? Son otras medidas las que se utilizan. Entonces, entrando a eso, si yo me pongo del lado del consumidor, para mí va a ser bien tedioso estar buscando mi talla y adaptándome a las tallas de los otros países, ¿verdad? Y si me pongo como en el lado del fabricante, también esto implica que tengo que investigar, ¿verdad? Hacer esa adaptación de cultura, producto, en donde estoy ingresando, en el país que estoy ingresando, y también incurre en gastos extra, ¿verdad? Porque tengo que estar adaptando siempre ese producto al país en donde voy a ingresar. Entonces es bien importante, y ese es el ejemplo que a nosotros nos gusta dar, el uso de los estándares, ¿verdad? Nosotros, ustedes saben, pues GS1, esa es la solución que nosotros brindamos, ¿verdad? Aplicar esos estándares en toda la cadena de valor. Y es bien importante lo que tú decías, ¿verdad? Porque
Sí, si no tenemos ordenado desde un principio todos estos datos, realmente hay empresas que manejan una base de datos pero increíblemente grande, ¿verdad? Entonces es bien importante que desde nosotros empecemos a tener ese orden en los datos y saber cómo aplicar esos estándares que pues nosotros sabemos que es bien importante. No sé qué opinan ustedes. No, la verdad es que es muy interesante porque regreso al punto de partida, ¿verdad? Donde la información es útil para toda toma de decisiones. Así es. Okay, puede ser desde una empresa muy pequeña, mediana o grande, en cualquier etapa que está, si tiene información, pues puede cambiar el rumbo de la organización para bien. Yo, haciendo memoria, recuerdo un proyecto en el cual el objetivo era reducir el número de días de inventario porque tenía mucha cantidad, el producto se estaba venciendo, se estaba perdiendo, se estaba dañando, y eso por consecuencia de no conocer cuál era su mercado. A través del análisis de información logramos identificar cuál era la demanda de sus clientes por mes y por temporadas. Entonces, a raíz de eso se realizó una programación en producción, en formas de distribución, en la cual pues, los días de inventario se redujeron y ahora ya no tienen problemas de productos vencidos y dañados. Entonces, les menciono esto porque la información es poder, ¿sí? La famosa frase que hemos escuchado hace mucho tiempo. Y si tenemos la información podemos hacer estas tomas de decisiones, ¿ok? Muy bien, entonces creo que fue un tema bastante interesante. Me gustaría dejar un espacio a cada uno para un par de palabras de despedidas, aconsejar a nuestra audiencia en cómo iniciar en el proceso y con eso pues vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Ok. Pues de mi parte, lo que les digo es aprovechen la información que tienen, apliquen los estándares, que eso ayuda muchísimo, se lo pueden preguntar a cualquier informático dentro de su organización. El tema de tener estandarizada la información y utilizar estándares, digamos como en el caso de GS1 para el almacenaje de la información, va a ayudar muchísimo al análisis futuros que quieran realizar, a preguntas que quieran responder, que les va a ayudar a poder pues actuar de forma rápida, poderse adaptar de forma rápida y poder tomar decisiones también basadas completamente en conocimiento. Todos podemos decir, no, pero es que yo no tengo mucha información o yo tengo muy poquita información, ¿eso a qué me puede llevar? El análisis de verdad de los datos que ustedes tienen no necesita una inversión alta, al final lo podemos hacer en herramientas tan simples como pues un Excel, o sea, que es lo que generalmente se maneja sobre todo en las pymes. Lo importante es tener el orden de la información, saber qué información es la que yo necesito estar registrando, y con esos datos que yo vaya registrando poco a poco voy a empezar a generar patrones y voy a poder empezar a descubrir patrones que me van a ayudar a mí a ser más eficiente en los procesos y a crecer mucho más rápido y efectivamente. Entonces, lo que les digo es, pónganle atención a eso. Esto ya no es un lujo, eso es una necesidad que muchas organizaciones lo están haciendo hoy por hoy. Y no lo dejen de lado, empiecen a aprovechar. Y las ventajas que tienen las pymes hoy en día, lo que les decía, están empezando a generar su información, tienen la oportunidad de empezar a crecer de forma controlada y ordenada, cosa que muchas empresas que crecieron de forma, digamos, exponencial, así creció su información, o no la registraron, y hoy por hoy tienen ese gran problema o ese gran desafío. Pero pues el mensaje de hoy es, pues aprovechen su información y sean ordenados con los datos. Gracias, Miguel. Pues ahí, tomando un poquito de lo que hablaba Miguel, es bien importante darnos cuenta de esos pequeños detalles, ¿verdad? El saber que esos pequeños detalles nos pueden ayudar a un montón de cosas, ¿verdad? Esa toma de decisiones, estrategias, aplicaciones en la cadena de valor. Como hacíamos mucho énfasis, nosotros queremos romper ese paradigma desde que los pequeños empresarios, emprendedores no pueden aplicarlo. Ustedes pueden aplicarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Hay diferentes estrategias que ustedes desde ya pueden ir aplicando para que cuando ustedes crezcan y sus negocios sean o se expandan, ¿verdad? Puedan ser más efectivos. Creo que es bien importante
todo este tema porque nos ayuda en un montón de cosas. Si ustedes pudieron dar cuenta, en la aplicación logística, ventas, mercadeo, en la necesidad de saber qué es lo que necesitan sus clientes y consumidores y esos patrones que los van a definir después a ustedes para esas estrategias y saber cómo poder satisfacerlos de alguna manera y poder mejorar incluso los servicios, ¿verdad? Porque hasta en eso se puede aplicar, como Miguel lo mencionaba. Entonces creo que es un tema muy interesante, un tema al que de verdad debemos enfocarnos muy bien y debe ser como una de nuestras prioridades también para poder aplicarlo en nuestros negocios. Listo, gracias Marcela, Miguel, la verdad estamos muy contentos de ir finalizando la sesión 2 de este podcast. Los invito a que por favor busquen a GS1. Nosotros tenemos mucha información, tenemos muchas herramientas que les pueden funcionar en este proceso y los invitamos a que puedan involucrarse en los proyectos y visión que tiene GS1. Así que gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en la próxima.